el texto que nos va a ocupar en la predicación de hoy, que será Apocalipsis capítulo 14, verso también 14. Apocalipsis 14, verso 14 hasta el final, hasta el verso 20, final de ese capítulo. Dice así la palabra de Dios: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Padre, tú eres digno de toda adoración, especialmente eres digno de toda adoración de los salvados de entre la tierra, de los redimidos, de los comprados, de los rescatados por el Cordero. Tú mereces toda nuestra adoración. Señor, háblanos, prepáranos para tu palabra, prepara nuestros corazones y consigue, Señor, lo que solo tú puedes conseguir por medio de tu palabra y tu Espíritu en todos los oyentes, en tus hijos y en los que no lo son. Señor, te imploramos en Cristo Jesús, a pesar de mí, Señor. Amén. En 1 de Samuel, capítulo 15, dice así: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Ahora escuche bien: mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso lo dice la Biblia. Yo no estoy citando nada fuera de la Biblia, estoy leyendo la Biblia. 1 de Samuel, capítulo 15, los primeros 3 versos. En el verso 3 específicamente se narra cómo Dios manda a Israel, teniendo como rey ahora a Saúl, que destruyera totalmente a Amalek, que destruyera y matara a todo el mundo, y que no tuviera piedad de nadie, ni de hombres, ni de mujeres, ni de niños, aún los de pecho. Recuerdo perfectamente una de las primeras veces que leí este pasaje. Quizás no fue la primera vez que lo leí, porque quizás las primeras veces lo leí sin pensar en lo que allí decía, sin meditar. Pero hubo en algún momento, de las primeras veces que leí este texto en mi vida, que me detuve a meditar.
me detuve a meditar en este texto y le dije a Dios, ¿cómo es esto, Señor? ¿Cómo es que mandas a matar a todos, incluso a los niños? A los de pecho. ¿Cómo es esto? Esto es horrible. Pensé. Medité en eso. Esto es horrible. Y sé que todos los que han leído la Biblia con detenimiento se preguntan esto. Se tienen que preguntar esto, porque somos seres humanos. Pero la respuesta divina a mi interrogante no se hizo esperar. Solo me hizo mirar a otras porciones de la palabra de Dios. Pensando en otras porciones de la palabra de Dios. Por favor, lo puede apagar completo. Si le sigue dando, va a llegar a pasar eso. Solo recordando otras porciones de la palabra de Dios, yo pude dar respuesta, o la respuesta divina vino. Pero ¿a dónde me hizo mirar Dios? Me hizo recordar el diluvio. ¿Murieron niños en el diluvio? ¿Murieron ancianos en el diluvio? ¿Murieron niños de pecho en el diluvio? Solo que como no lo vemos así, no se nos explica quién murió y quién no murió. No lo vemos en una telenovela, quién murió y quién no murió. No estamos familiarizados con la vida social de estas personas, como hacen las telenovelas. Nos introducen bien las personas, nos dicen cómo piensan, qué creen, y después entonces comienzan las tragedias y nosotros a llorar por las telenovelas. Pero, hermanos, indudablemente en el diluvio murió niños pequeños de todo tipo de personas, murieron allí de manera horrible. Pero además me recordó Dios en su palabra todas las guerras de Israel contra sus enemigos. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántos padres de familia murieron? ¿O es que los hombres merecen morir, las mujeres y los niños no? Me recordó a Israel saliendo de Egipto. ¿Cuántos murieron por las plagas? ¿Cuántos primogénitos murieron? Niños pequeños murieron. ¿Cuántos egipcios murieron en el mar ese día también al cruzar? Me recordó también cuando Israel fue sitiado, por su pecado. Dios trajo también castigo sobre él. Israel fue sitiado, las personas pasaron tanta hambre que se comían unos a otros. Las madres se comían a sus hijos. Y todo esto fue un castigo divino. Pero más que todo esto, ¿ustedes saben qué me recordó Dios? El fin que viene sobre toda la humanidad. O sea, un poco me dijo, Amalek es solo un caso sencillo, puntual, un juicio providencial en el tiempo que yo tengo sobre la humanidad, pero ese juicio yo lo he ejecutado de manera más global y lo haré un día con todos los vivos de la tierra en el momento que venga. Y ese juicio va a ser todavía mucho más horrible que el juicio que hubo sobre Amalek en cierto momento de la historia. Muchos prefieren hablar del amor de Dios. Muchos prefieren decir que Dios es amor. Más en este tiempo de fin de año. El Dios de amor tiene planes con nosotros, maravillosos. Nos ha bendecido y nos va a bendecir más el próximo año. Quizás yo humanamente quisiera hablarles de ese Dios también amoroso que las personas se inventan. Dios es amor, eso es cierto. Eso es cierto. Pero no es todo
toda la verdad que debemos decir. De hecho, ese amor no es resaltado al nivel de perfección hasta que no entendemos su santidad, su justicia y su ira. Su ira contra la maldad, contra el pecado. Hasta que tú no entiendas esto, no vas a entender correctamente que Dios es amor. ¿Cómo es que Dios mató a los niños de pecho en Amalek y no me mató a mí? ¿Cómo es que no me mató a mí cuando me vio pecar muchas veces? ¿Cómo es que no me mató a mí? ¿Cómo es que no desata su ira por toda la eternidad contra mí? ¿Soy yo mejor que los amalecitas que murieron ese día por la espada de Israel? ¿Soy yo mejor que cualquiera de ellos? ¿Soy yo mejor que los niños de pecho que murieron a filo de espada por el ejército de Israel? ¿Soy yo mejor que cualquiera de esos niños? ¿Mis pecados no merecen la ira de Dios así como las de ellos? ¿Como los pecados de ellos? Entonces entiendo mejor el amor de Dios en Cristo. Entonces entiendo mejor que Dios me ha amado en Cristo, me ha querido librar de su ira por Amén. pura gracia. Amén. Porque merezco tanta ira como todos los demás seres humanos. Gloria a Dios. Algunos quieren que hablemos más del amor de Dios, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no entendemos su ira? Algunos tienen una idea romántica del amor de Dios. Quieren que hablemos del amor de Dios desde nuestra perspectiva del amor. Quieren llenar sus oídos de la frase: Dios es amor. Dios ama al pecador. Dios me ama. Se hacen un Dios a su manera, pero eso es idolatría. ¿Sí? Eso es fabricar un Dios en su mente. Eso es hacerse imagen de Dios o del Dios que existe. Eso es pecado. Y es un pecado horrible, condenado en la primera tabla de la ley. Es ir en contra del segundo mandamiento de la ley moral específicamente. Es separarse del Dios que se ha revelado en su palabra, que Dios ha revelado a sí mismo en su palabra. Él se ha dado a conocer a sí mismo en su palabra, y Él no solo dice que Él es amor, Él también habla de juicio. Él también mandó a matar a los amalecitas. Él también tuvo un juicio sobre toda la humanidad en el diluvio. Él ha tenido juicios providenciales en la historia contra muchos seres humanos de manera horrible, pero va a tener un día un juicio total contra la humanidad en los últimos tiempos, que será todavía más horrible, será global. Pero además, a todos los que así juzgará y matará, los va a condenar a un infierno de tormento eterno por los siglos de los siglos. Hermanos, ese es el Dios de las Escrituras. Amén. Si no crees en Él, ahí está la puerta, puedes ir. Ese es el que vamos a predicar aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es el de esta palabra. Si quieres otra Biblia, hazla. Por ahí han habido otros locos que lo han hecho. Escríbela tú. Escríbela a tu manera. Pero el Dios que aquí se revela no oculta su vida. No oculta su justicia. No oculta su apreciación del pecado. No oculta lo que ha hecho, está haciendo y va a hacer con la humanidad. No lo oculta. Hoy, expuestos al libro de Revelaciones, estamos ante la revelación de la ira de Dios en el día final. El día de la cosecha, o el día del Señor, como nos dice Pedro. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Este es el día de su ira y justicia divina. Hoy vamos a exponernos a un pasaje que es horrible pero revelador. Hoy vamos a exponernos a este pasaje bajo el título que hemos estado teniendo básicamente en este capítulo 14, que es la realidad, pero en este caso vamos a ver la realidad del juicio final vista desde el cielo. Es la realidad que debemos tener en mente todos nosotros. Es la realidad que deben tener en mente los cristianos y es la realidad que deben tener en mente los que no son cristianos y que están en este lugar. Esta es la realidad. Habrá pronto un juicio así sobre toda la humanidad. Dice el versículo 14: miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Hermanos, indudablemente aquí se nos está hablando de juicio, se nos está hablando del juicio final, pues usted verá que es final este juicio. No se crea que porque estamos en el capítulo 14 no se está hablando del juicio final. No, en Apocalipsis usted se dará cuenta que se habla de la misma historia de la humanidad vista desde el cielo o vista desde otra perspectiva, una vez y otra vez y otra vez. Es cíclico, se nos repite desde otras perspectivas la misma verdad y siempre añadiéndole más luz, siempre añadiéndole más luz o otras luces para que nosotros veamos toda la verdad que ocurre. Ahora se concentra Juan o se le revela a Juan el juicio de Dios sobre los malvados. Un poco se deja a los santos donde ellos fueron vistos ya allí junto con el Cordero en el monte Sión, y se concentra plenamente en los que quedan en la tierra. Y allí lo que ve Juan es a un hombre o a alguien con apariencia del Hijo del Hombre sentado sobre una nube, que tenía una corona en su cabeza, pero tenía algo en su mano, una hoz. Y los que no saben qué es una hoz, yo se lo voy a decir ahora, pero aquí estamos viendo al ejecutor, el ejecutor del juicio final. ¿Quién es el ejecutor del juicio final? Bueno, nada más y nada menos que el que está sentado en la nube, ¿verdad? El que está sentado en una nube blanca, ese es el ejecutor. ¿Y quién es? ¿Quién será? Bueno, primero vamos a hablar de lo que se nos dice aquí. Se nos dice que estaba sentado sobre una nube blanca. Indudablemente la posición de sentado nos quiere dar a entender algo. Nosotros hemos hablado otras veces de esto, y cuando en Apocalipsis sobre todo se nos habla de estar sentado, incluso en toda la Biblia se nos habla de una posición en la que ya descansó porque ya tuvo cierta victoria. Uno no se sienta hasta que no termina de trabajar. Yo trabajé secularmente por algún tiempo en un hotel, trabajando en la cocina de un hotel. Y yo, una de las cosas que aprendí rápido en una cocina es que no se puede uno sentar. No se puede sentar. Recuerdo en un momento yo siendo estudiante, practicando qué se podía hacer en una cocina. No me había graduado aún y estaba haciendo práctica en un hotel, y un cocinero viejo ya de edad de retiro, pero que no se había retirado, no le convenía, me vio una vez así y me dijo: hey, ven acá, te voy a dar un consejo. Y me echó para un lado y me dijo: en una cocina nunca se está con los brazos cruzados. No es que no tengo nada que hacer, no, sí hay algo que hacer. Tú no lo has visto, búscalo, pero sí hay algo que hacer. Aquí siempre hay algo que hacer. Nunca estés con los brazos cruzados. Qué bueno que me lo dijeron
desde que comencé, porque realmente siempre hay algo así. No se debe estar de brazos cruzados. Yo he crecido un poco traumado con eso. Cuando veo hombres que son de brazos cruzados, me molesto. Me molesto y quizás los juzgue mal. Porque creo que mientras estemos aquí tenemos que trabajar. Hay muchas cosas que hacer. Y un poco quizás me exijo a mí mismo y me llevo un poco recio, pero creo que hay poco tiempo que perder. Hay muchas cosas que hacer para estar de brazos cruzados. El asunto es que la posición de sentado en este personaje es seña de que terminó un trabajo, de que puede sentarse porque ha concluido algo. Y él está sentado ahora porque ya concluyó su trabajo principal y sabemos más o menos quién es ese que ya ha concluido su trabajo en cierta manera. Está sentado sobre una nube blanca. Dice Hendrickson que nube siempre quiere decir juicio, pero no obstante, como no traje textos para defender esa tesis, solamente decirle ese dato, lo dice Hendrickson. Pero que esa nube sea blanca nos dice mucho. Siempre que en la Escritura se nos habla de blancura, nos habla de pureza, de santidad. Y el que va a ejecutar este juicio es puro y santo. El que va a ejecutar este juicio quiere que mostrarse como aquel que no tiene contaminación, que no hay pecado en él, que no hay nada oscuro en él. Él es puro, está en una nube blanca. Ahora, el ejecutor de este juicio final también tiene una corona de oro en su cabeza. El mismo que rechazaron, el mismo que escupieron, el mismo del que se burlaron, no lo quisieron, lo crucificaron y lo traspasaron, es el rey que viene a juzgarles. Hermanos, eso no se cumple solo para aquellos que crucificaron a Jesús. Eso se cumple para esta generación que no quiere saber nada de Cristo. Déjenme decirle que eso se cumple en tus hijos. Esos niños lindos y niñas lindas que tenemos al lado nuestro, cuando no quieren saber nada del Señor, están diciendo: no quiero traspasar eso. No quiero saber nada de Dios. Me gusta el pecado. Eso es lo que están diciendo ellos. Ámalos a ellos, sí, pero odia ese pecado que tienen en ellos. Háblales del Evangelio y procura con todo tu ser que miren a Cristo para ser salvos, porque todos aquellos que rechacen a Cristo hoy le verán con una corona y con una hoz en su mano. Dice el mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 1, en el verso 7: he aquí que viene con las nubes. Ya sabemos de quién se habla, ¿verdad? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermanos, ya un poco sabemos quién es el ejecutor, ¿verdad? Ese que viene con una corona es el que traspasaron. Es el que quisieron sacarse de sí, no quieren saber nada de sus leyes. Hermanos, la misma postura que tuvieron todos los que crucificaron a Jesús, los que se burlaron, los que le dijeron: a ver si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz ahora? ¿Usted se piensa que esa no es la misma postura de todos nuestros conciudadanos? ¿Usted no se piensa que esa es la misma postura que tú y yo teníamos antes de estar en Cristo? Que vivíamos como si no hubiera Dios, y si Cristo era una verdad, a nosotros no nos interesaba. El ejecutor, además, como bien decíamos, tiene una hoz afilada en su mano. Dice el verso 14 que tenía una hoz aguda en su mano. Esto es un instrumento agrícola, por si alguno no lo sabía. Aquellos que han cosechado arroz manualmente, sobre todo, se usa específicamente una hoz. Es un instrumento
alargado y curvo. Tiene un mango de madera por un lado, por el otro es toda una hoja de metal con dientecitos pequeños, afiladitos. Y usted toma el mazo de arroz o de trigo o de lo que sea, y usted agarra y cuando le hace así, se queda con el mazo en la mano. Solo se usa ese instrumento para cegar. O sea, algunos lo usan para cortar hierba. Mi papá era una fiera cortando hierba con la hoz. Un mazo y siempre, y casi que era más rápido que con un machete. La cizaña se corta con la hoz. La mies o el maíz con trigo también se corta con la hoz. Lo que sí es cierto es que no se usa para otra cosa. Usted una guataca la puede usar para muchas funciones en el campo. La hoz se usa solo para cosechar. Solo cuando hay cosecha, para quedarte con el mazo que tiene el trigo aquí. O en este caso los racimos de uva, parece que usaban la hoz también. Lo que sí es cierto es que se usa solo en la cosecha. Y aquí tenemos a el ejecutor del juicio con una hoz en la mano, cosechando. Todos nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Sí. Todos nosotros. No podemos orar por los muertos. Un muerto ya cosechó. Ya cosechó. Ya hizo y ya está destinado lo que él hizo. Ya no podemos hacer nada por él. Nosotros, mientras estemos aquí, estamos cosechando, sembrando algo y vamos a dar algo, y esa cosecha un día se va a dar. Usted puede mirar a este mundo y decir, qué injusto, mira a los pecadores como tienen esto y aquello, mira, hermano, esa no es la cosecha. Así es. Un día va a haber una cosecha justa. Justa. Fíjense si es así, que los que no van a cosechar pecado es porque el justo pagó por sus pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Hijo del Hombre, indudablemente, es el ejecutor, el que tiene esa corona de oro en su cabeza, pero esa hoz afilada en su mano. Él es el ejecutor. Y eso nos lo dice más clara y específicamente el mismo Cristo. El mismo Cristo en Mateo capítulo 13, en los versos 37 al 42, Él responde la pregunta a los discípulos de que le explicara esa parábola del trigo y la cizaña. Y Jesús les explica esa parábola a sus discípulos, les dice lo que quiere decir la parábola después de haber dicho la parábola, y les dice de esta manera, en Mateo 13, 37. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Sí, pero miren cómo sigue diciendo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Así que Él es el ejecutor. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, es el Hijo del Hombre, es Dios el ejecutor. Jehová es el ejecutor. En Isaías capítulo 63, versos del 1 al 4, se nos dice que es Dios el ejecutor de ese juicio final. Fíjense que dice, ¿quién es este que viene de Edom? Dice Isaías, de Bosra, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, dice el Señor, yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira
y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Hermano, esa es la verdad. Suena fuerte, suena dura, suena cruda, pero es la verdad. Ese Dios romántico, amoroso, que perdona todo, ese no es Dios. Nos gusta a nosotros, sobre todo al impío le encanta, pero no es ese el Dios. El único Dios que existe no es ese, es este, que se ha revelado a sí mismo en su palabra. Amén. Los versos 15 y 18 nos habla del momento final. ¿Cuándo será ese momento del juicio final? Eso que queremos saber todos, pero no sabe nadie. Ni vamos a saber después que leamos los versos, por cierto. Pero nos dice cuándo será. Nos dice cuando la mies esté madura. El versículo 15 lo dice así: dice, del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Se dan cuenta cómo el Hijo del Hombre recibe una orden de un ángel? Uno dice, ¿cómo es eso? ¿Usted recuerda cuando Jesús dijo: el día y la hora nadie lo sabe sino solo mi Padre? Parece que estar en el cielo no cambió eso. Parece que estar en el cielo todavía Él espera. Mi Padre dirá cuándo será el día en que yo descienda con los ángeles de mi poder, con mis ángeles, a destruir a los inicuos y rescatar a mi pueblo. ¿Cuándo será eso? El día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre. Como hijo, no lo sabe. Espera que el Padre lo diga. Y allí está, y viene un ángel. ¿De dónde? ¿De dónde salió? Del templo, del centro del templo, con una orden de Dios Padre, y le dice: arriba, ya es la hora. Y allí va y se ejecuta. Pero ¿cuándo se ejecuta eso? ¿Cuándo se ejecuta eso? Cuando la mies esté madura. Pero y con tanta maldad que hay en el mundo hoy, ¿no estará ya madura? Para que usted vea que Dios no es como nosotros. Todavía no. Indudablemente es mucha su paciencia. Indudablemente es mucha su paciencia. Es mucha su misericordia, su bondad. Aunque algunos juzguen, pero va a destruir de todas maneras, pero va a matar de todas maneras. Es que esos que juzgan se creen que son mejores que Dios. Se creen que tienen un corazón tan bueno. Se creen muy buenos ellos. Esta misma verdad de que es cuando esté madura se repite en el verso 18. Dice: salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. O sea, es cuando esté maduro el fruto, cuando se va a cosechar. Es cuando llegue ya a el punto final. De la misma manera que Dios es quien determina cuándo es la cosecha de tomate, hasta qué momento se va a poder sembrar tomate y cosechar tomate, y así todos los frutos de la tierra. De esa misma manera Él es quien va a determinar cuándo es el tiempo final, o el día en que va a venir su juicio. Y por supuesto que ese fruto maduro, lo que nos dice la Biblia de ese fruto maduro, tiene mucho que ver con la maldad de los hombres. Hay muchos textos, pero yo les quiero leer lo que dice Joel. Nosotros leímos Joel 3 al comienzo. Bueno, Joel 3:13 dice: echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Mucha es la maldad de ellos. ¿Usted recuerda en el libro de Génesis
como la maldad de Sodoma y Gomorra se escuchó en el cielo, era demasiado. Nosotros deberíamos tener ciertas apreciación de los tiempos finales por ahí, porque Jesús nos dijo que será como los días de Sodoma y Gomorra. Hermanos, y yo les voy a decir, nosotros tenemos 20 siglos de esta era, 21, ya estamos en el 21, han pasado 20, estamos viviendo el 21. Y en 20 siglos ha habido mucho pecado, siempre ha habido pecado. Sí. Usted echa para atrás y siempre ha habido pecado, ha habido homosexualidad, ha habido todo eso, pero legal, bien vista, aplaudida y que casi sea obligada, hace poco. Hermano, usted echa solamente, hermanos y amigos, usted echa solamente 40 años atrás. 40 años atrás. Y todas las personas se casaban. Todos se casaban. Los más pecadores pensaban en un día casarse. Solo 40 años. ¿Qué son 40 años en 2000 años? Nada. 40 años. Hace 40 años atrás solamente las personas se casaban. Las personas procuraban no perder su matrimonio. Si usted echa un poquito de años, solo 50 años atrás, miren, un matrimonio no se disolvía casi por nada. Las personas pecaban, sí, pero querían guardar su matrimonio. Primero que solo el pensar en que su matrimonio se iba a destruir era suficiente para no cometer muchos pecados. Había pecado, claro. Claro que había pecado. Había maldad en la tierra, mucha, pero había mucha retención de esa maldad por esos principios sociales que habían. Pero ¿y qué pasa hoy? ¿Se estará madurando la mies? ¿Qué pasa hoy? Ahora no voy a hablar de 40 años atrás, voy a hablar de 5 años atrás. Tú eras homosexual y todo el mundo te veía como un homosexual. Hoy nos han querido imponer, hay lugares en el mundo que mucho más que aquí, pero aquí no solo lo han legalizado a la fuerza, como todo lo que hacen aquí desde arriba, desde el gobierno civil hacia abajo, no solo nos lo han impuesto a la fuerza, también a nuestros hijos se lo van a enseñar a la fuerza. Y ya los libros de texto de nuestros hijos en las escuelas tienen allí enseñanza de la homosexualidad es normal. Ya los libros de texto vistos por mí, los libros nuevos de texto ya tienen esto. Entonces yo pregunto, ¿se estará madurando la mies? ¿Se estarán madurando los racimos de uva ya? Porque mucha es la maldad de ellos, relacionado con que el tiempo está cerca, la mies está madura. Además del ejecutor del juicio y del tiempo o el momento del juicio final, se nos revela en este pasaje el motivo del juicio final. El motivo del juicio final. Y no es otro el motivo del juicio final que el que se nos dice en el verso 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Hermano, ¿nos moleste o no? Usted quiera que yo hable de amor o no. Pero si yo hablo de lo que la Biblia habla, y yo no estoy escogiendo textos para predicar, yo no estoy buscando el texto que habla de la ira de Dios aquí y el texto que habla de la ira de Dios allá. A nosotros no nos pueden acusar de eso, porque predicamos un libro a la vez, verso por verso. Si habla del amor, hablamos del amor, porque nosotros podemos hablar del amor de Dios. Pero si habla de su ira, tenemos que hablar de su ira. No estamos huyendo a hablar de nada. De nada.
Si habla de responsabilidad humana, nosotros vamos a hablar de responsabilidad humana porque es lo que dice la Biblia. Y no creemos en contra de eso. Pero si habla de soberanía de Dios, tenemos que hablar sobre soberanía de Dios porque es de lo que habla la Biblia. Entonces, aquí se habla de la ira de Dios. El motivo fundamental del juicio es que hay un Dios airado contra la maldad del hombre. Ese es el motivo. ¿Dónde se entregarán estos racimos? Dice, el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. No se piense usted que porque no ha caído un rayo sobre su cabeza, no se piense usted que porque Dios ha tenido paciencia y usted se levanta todos los días y no le duelen ni las muelas, no se piense usted que Dios está contento con usted. La ira de Dios está sobre usted, esperando solamente que madure la tierra para un juicio global. Pero sobre usted puede madurarse en cualquier momento y ser sacado del racimito y tener que darle cuentas a Dios. ¿Saben? Yo tengo una planta de uva, algunos lo saben, detrás de mi casa. Hay dos maneras de vendimiar la uva. O bien esperar que todo el racimo se madure y quitar el racimo. O bien ver una uva madura y quitarla y comerla. Quitarla y comerla. Porque el juicio de Dios sobre ti o sobre mí puede venir en cualquier momento. Ahora, el motivo del juicio final es la ira de Dios. Si no hubiera un Dios justo, santo, que reacciona ante el pecado, no hubiera un juicio final. Simplemente vamos a seguir pecando y no va a pasar nada. Como piensan los ateos, un día dentro de no sé cuántos miles de billones de años este planeta va a explotar porque la enana grande, qué sé yo, el sol, o quizás una tercera guerra mundial va a acabar con la humanidad. No, eso no es verdad. Lo que es verdad está aquí. Esta es la realidad sobre el juicio de Dios. ¿Cuándo ocurrirá? Hoy, mañana, pronto. Lo que sí es cierto es que el motivo de ese juicio es la ira de Dios. En Isaías 63, si usted puede, por favor, vaya ahí conmigo, en los versos 2 y 3, versos ya leímos Isaías 63 por allá, pero leyendo versículos 2 y 3, miren lo que dice. Isaías 63, voy a leer los versículos 2 y 3 de Isaías 63. ¿Por qué es rojo tu vestir y tus ropas como el que ha pisado un lagar? ¿Se dan cuenta que es el mismo idioma de Apocalipsis? Y dice la respuesta: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira. Isaías estaba hablando, o Dios le estaba revelando a Isaías, que de la misma manera que sobre el pueblo de Dios, Dios desató su ira por su maldad, Él va a desatar su ira sobre todas las naciones vecinas. Pero ese juicio que Dios le está anunciando a Isaías es solo un antecesor o antecedente del juicio que Dios va a tener un día contra toda la humanidad. Y eso es por eso es que hoy Isaías nos puede estar hablando del juicio final. Lo que Isaías estaba viendo era que Dios iba a justiciar también, iba a provocar su ira, iba a desatar su ira sobre las naciones que estaban castigando al pueblo de Israel. Pero Dios va a hacer eso mismo un día con todas las naciones y todos los pueblos para siempre, en un día donde Él va a desatar su ira sobre todos los vivos en ese momento. Y miren cómo las palabras que usa Dios: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché toda mi ropa. Por eso me ve rojo.
tinto en sangre. Dios hablando así. Sí. Dios hablando así. En Apocalipsis 19, un poquito más adelante, nos dice, como bien les decía ya, nos habla de lo mismo, pero dándonos más luz. Dice el verso 15 de Isaías, de Apocalipsis 19. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él les regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Hablando ahora de Cristo. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Usted se imagina, usted tiene idea cómo se hace uva, se hace el vino de la uva. Se toman los racimos de uva, se pone bueno, depende de la cantidad de uva, pero dependencia de la cantidad, puede ser incluso hasta, imagínense una cisterna llena de racimos de uva. Y ahí a veces las mujeres, digo en otras costumbres, en otros lugares y pueblos, las mujeres o hombres o jóvenes se lavan bien los pies y un grupo para dentro de la cisterna a pisar uva. ¿Saben lo que pasa con las uvas, verdad? Indudablemente se trituran y así expulsan. Si es uva color marrón, rojo marrón, lo que sale es casi sangre, o sea, para el color sangre. El vino tinto, bueno, pues sale de esa uva, de ese color. Se está haciendo aquí una similitud entre matar a muchas personas y estar tinto de sangre con aplastar uvas y que salga de ellas mucho jugo de la uva. Eso es pisar el lagar del vino, pero del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Lo último que se nos revela aquí en Apocalipsis es el resultado de ese juicio final. Y lo primero que nos quieren hacer ver no es algo que hay que descubrir. Lo primero que nos quieren hacer ver en el verso 20, ¿qué es? Usted mismo va a llegar a la conclusión. No tiene que ser predicador, no tiene que ser experto. ¿Cuál es el resultado de ese juicio final? ¿Qué se ve inmediatamente en ese juicio final? ¿Qué nos quieren mostrar que va a ocurrir el día del juicio final? ¿Qué nos quieren mostrar? Dice el versículo 20, y fue pisado el lagar. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió, ¿qué cosa? Sangre, hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Primero vamos a decirle que un caballo estándar, los frenos de los caballos siempre se han puesto aquí, siempre. No hay manera de parar un caballo por otro lugar. Siempre se le han puesto en la boca. Siempre la rienda de los caballos va a estar a la altura de la boca de un caballo. Así que la altura de la boca de un caballo es alto. Vamos a poner que sea 1,70, vamos a poner 1,70 m. Vamos a suponer, y les puedo dar la información de que en 1600 estadios son 300 kilómetros. De 300 a 320 kilómetros. ¿Usted sabe cuántos son 320 kilómetros? Bueno, de aquí a La Habana hay 200, para que usted entienda. De aquí de Colón hasta Ciudad Habana hay 200 kilómetros. Estamos hablando de 300 kilómetros. Probablemente de aquí a Pinar del Río. Pero a la redonda. Porque es un lagar, no es una línea recta. Es un lagar con 1600 estadios o 300 kilómetros. Sangre a la altura del freno de un caballo.
por 300 kilómetros a la redonda, sangre a la altura de un caballo. ¿Qué es eso? Mucha sangre. ¿Qué estoy leyendo aquí? ¿Un cuento de hadas? ¿Una novela romántica? Estoy leyendo la palabra de Dios. ¿Tenemos que nosotros ahora hacer maravillas para que la palabra de Dios no diga lo que dice? No es esa nuestra labor. Para querer salvar a Dios y decirle, no, Dios no es así, no piensen así. No, hermanos, esto es lo que dice Dios en su palabra. Y es horrible, hermanos. ¿Ustedes han visto morir a un ser humano? Es horrible. Cristo estuvo el día de la muerte de un ser humano en un funeral y vio como muchos lloraban por ese hombre, por uno solo. Y él se conmovió y lloró. En la muerte de Lázaro, ¿usted recuerda? Al que él después resucitó. Pero una muerte puede causar mucha lágrima. Imagínense la muerte de tantas y tantas y tantas personas en un mismo día. Ese día, la Escritura dice que es el día grande y terrible de Jehová. Pero es una realidad. Yo sé que no ha ocurrido, pero con toda seguridad ocurrirá. Nos habla de quién es Dios. Nos habla de nuestra salvación. Porque tú y yo merecemos esa ira de Dios igual. Sangre. No como aquel día en Amalek, mucho más. No como en el diluvio, eran muchos menos en el diluvio. Ahora, mucho más. Miremos que hay intención. Miremos que hay intención al decirlo. Del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Intencionalmente se nos dice eso. Algunos dicen que 1600 estadios es o bien el cubo de 40, que es prueba, o sea, 40 por 40 es 1600, o bien es 4 por 4 por 10 por 10. 4 por 4 es la humanidad, es para toda la humanidad. 4 por 4 y 10 por 10 por 16. O sea que es un juicio completo sobre toda la humanidad. Pero 1600 estadios, la idea que aquí vemos, porque haya muchas figuras, es que nos quieren enseñar, nos quiere Dios mostrar por medio de esta revelación a Juan, que su ira va a provocar sangre de manera horrible. Pero nosotros tenemos que recordar que más que sangre, porque allí en Mateo 13, como ya les leí, cuando Jesús estaba hablando de este mismo día, nos dice: y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su racimo a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será lloro
y el crujir de dientes. No solo sangre, sino tormento por los siglos de los siglos. Tormento por los siglos de los siglos. ¿Y usted todavía habla fríamente mal de su hermano? Qué pecado tan horrible que va a hacer morir a muchos, ser atormentado por los siglos de los siglos muchos, por hablar mal de otros. Y tú, porque estás en Cristo, hablas mal de tu hermano. ¿Cuánta sangre deberías derramar y cuánto tormento deberías sufrir? Hermanos, no es el pecado el que trae esta sangre. Es el pecado el que trae este tormento por los siglos de los siglos. ¿Lo aborreces suficientemente? ¿Qué haremos con esta realidad del juicio de Dios? Porque es a nosotros los creyentes a los que se nos dice esto. ¿Qué haremos con esta realidad del juicio de Dios? Un juicio horrible ya determinado sobre toda la humanidad. ¿Te has preguntado junto conmigo por qué se le habla en estos términos a los santos? ¿Por qué a los que ven, a los que oyen, a los que temen a Dios, a los que creen en Dios se les dice esto? ¿Por qué? Bueno, porque esto se los dice seguro a una persona que no es temeroso de Dios, ni cree, ni ve, ni oye, y no te hace caso. Dice, deja el cuento ese, cuando uno se muere ya, se acabó. Y se va a morir uno cuando se muere ya, y no se va a acabar el mundo así como tú dices, eso es mentira. Y se ríen. Pero ¿por qué se le dice esto? ¿Por qué se le revela esto? Y se le enseña esto a los que sí creen, a los que sí temen a Dios. ¿Por qué? Pregunto. Y contéstate eso. ¿Por qué se te dice a ti? Habrá que tomar alguna resolución con esta verdad. Se nos revela aquí un Dios justo, santo, que va a cumplir lo que prometió de juzgar a la humanidad. Que ese día se avecina, que la mies se está madurando y que en cualquier momento ocurre. Pero ¿por qué se nos dice a nosotros? ¿Por qué se nos advierte a nosotros de esto? ¿Será que tenemos que tomar alguna medida? ¿Será que tenemos que anunciar esto? ¿Será que tenemos que despertar a algunos? ¿Será que nosotros que lo creemos y lo vemos y estamos seguros que así será, somos los que tenemos que vivir en consecuencia con esa verdad? ¿Será eso? Los que se imaginan un Dios bonachón y todo amor y que todo lo perdona, deben mirar aquí. Deberían mirar aquí. Me gustaría saber qué interpretación tienen de esto. Me gustaría saber qué interpretación tienen de esto. Pero los que están aquí, tú y yo, ¿qué creemos de esto? Tú que estás aquí y todavía no te has rendido ante el Cordero, déjeme decirte que todavía lo estás traspasando. Si tú no te has rendido ante el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, tú tienes que mirar a esta revelación, a la realidad de este juicio. Y yo te pregunto, ¿cuándo vas a esperar? ¿A mañana? ¿Vas a esperar a mañana? ¿De verdad que vas a esperar a mañana? ¿Eres tan estúpido para esperar a mañana?
¿Estás realmente tan ciego para esperar a mañana? Creo que hoy, ahora, es un buen momento para decirle al Señor: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Amén. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo merezco tu ira, pero ten misericordia de mí. Los santos que están aquí, creo que debemos mirar a esta revelación, a la realidad de este juicio final. Yo pregunto, ¿qué problema tenemos nosotros mirando este juicio final? Si estamos en Cristo, pregunto, ¿tenemos algún problema? ¿Dónde está el problema, ando primo? ¿Qué grande? Se acabó, ya no es grande. Eso no es problema. Ya la ira que iba a venir sobre mí vino sobre el Cordero. El Cordero pagó mi lugar. El Cordero sufrió toda la ira del Padre que iba sobre mí. Fue sobre Él. Gloria a Dios. ¿Qué problema tengo? Que vivo en Cuba, eso no es problema. Esto es un paraíso. Mano, vivir en Inglaterra y estar bajo este juicio. Yo estoy en las manos de Dios. Yo vivo con Dios. Cristo es mi Salvador. No tengo problema ninguno. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Juan revelándole esta verdad a aquellos creyentes perseguidos, turbados, atribulados por las personas que estaban a su alrededor, masacrados, menospreciados. Nosotros no somos ni menospreciados ni estamos ningún turbado. Los turbados deben ser ellos. De hecho, nosotros tenemos que decirle a ellos lo que les espera. Amén. Porque indudablemente Dios no perdona o no es paciente para siempre. Dios es paciente mucho más que todos nosotros. Pero indudablemente es justo también. No es solo paciencia. Él también es justicia. Él es santidad. Y indudablemente, si es santo, tiene que tener ira contra la maldad. Tú y yo, si tenemos un poco de moralidad nada más, nos vamos a ofender ante una persona que roba aquí, roba allá, que roba a todo el mundo. Nos vamos a ofender. Nos vamos a ofender ante un pedófilo si tenemos hijos. Nos vamos a ofender ante un hombre que viola niños si tenemos hijos. Nos vamos a irar, nos vamos a molestar contra ellos. Bendito sea Dios. Dios es mucho más santo que todos nosotros. Y sí tiene ira. Pero aquí se habla de la ira contra los impíos. Porque los justos, los que han sido redimidos, los que han sido comprados en Cristo, están con Cristo de pie, reinando con Cristo en Sion y adorando y glorificando su nombre. Amén. Aleluya. ¿Hay motivos para quejas aquí? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu escasez? ¿Dónde está para quejarte? ¿Qué motivos hay para quejarse si estás en Cristo? Por el contrario, hay muchos motivos para agradecer. Muchos motivos para adorar. Amén. Muchos motivos, todos los motivos. Porque tú y yo, todos nosotros merecemos la ira de Dios como todos los demás. Solo tendríamos que preguntarnos: Señor, ¿por qué no estamos en ese número? ¿Por qué nuestra sangre? ¿Por qué no estamos siendo explotados por ti? Y nuestra sangre vertida, pero además nuestras almas atormentadas por los siglos de los siglos. ¿Por qué? ¿Por qué no a nosotros? ¿Porque somos nosotros mejores? Sin duda no. Él quiso salvar a muchos por pura gracia. Amén. Y dio Gloria a Dios. a su propio Hijo
Él mismo se hizo hombre. Él mismo se hizo hombre para venir a salvarnos, para vivir justamente en lugar de nosotros. Amén. Gloria a Dios. En lugar de nosotros, vivir la justicia que nosotros deberíamos vivir, la vivió Él. Delante del Padre, impecable, santo en toda su manera de vivir. Pero luego sufrió la culpa de todos nosotros. Pagó por todos nuestros pecados. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Así, por pura gracia, ¿de qué nos quejamos? ¿Cómo no vivir a la altura de esta revelación? De la revelación de la ira de Dios en el juicio final. Pues allí en su ira contra todos los malvados vemos la misericordia que ha tenido de nosotros. Padre, damos gracias en Cristo Jesús por esta gloriosa verdad. Concédenos vivir a la luz de esta terrible pero también gloriosa verdad. En Cristo. Amén.